Es una niña de 9 años y el motivo de consulta es dolor de oído. Entonces, si ustedes tuvieran que anotar en la historia clínica, ¿cómo anotarían este síntoma? ¿Qué pone? ¿Otorinea? ¿Otorinea? Otorrina es una posibilidad y otalgia es otra. En la Argentina, y seguramente en el texto de Diamante, hacen esa diferencia. Otodinia, reservándola para el dolor de oído, que se origina en un problema del oído, porque también existen dolores de regiones vecinas que se irradian hacia el oído, y en la Argentina sobre todo le llaman a ese tipo de dolor de oído otalgia, aludiendo al origen reflejo. ¿Qué estructuras típicamente y frecuentemente se irradian hacia el oído? La articulación temporomandibular, dientes, oro hipofaringe, sobre todo hipofaringe, base de lengua. ¿Y qué más? Algunas lesiones cervicales también pueden irradiarse como dolor hacia el oído, a veces como síntoma único. Entonces hay que hacer ese diagnóstico diferencial. Bueno, entonces otodinia, otalgia de oído derecho, siempre hay que preguntar el tiempo de evolución, y esto está así desde hace 2 días. Cuando el dolor es intenso, el paciente consulta rápidamente, y tratando de encontrar una relación causal, encontramos que esto se produce en relación a un viaje durante el fin de semana recién pasado a Chaquí. Bueno, todos conocen Chaquí, o para los que no conocen, bueno, eso está camino a Potosí, y es una región que está bastante más alta que Sucre, y hay unos baños termales ahí. Aparte, dice que tiene mal olor, por una secreción. ¿Y eso cómo se llama? ¿Otorrea? Otorrea. Entonces estamos empezando a ver síntomas principales: dolor de oído, otalgia, otodinia, otorrea. Ahora, aquí esto va para dolor reflejo, poco probable, ¿no es cierto? Porque tenemos otro síntoma, que es la secreción, incluso con mal olor. Entonces todo esto apunta a oído, pero en oído tenemos varias estructuras que podrían dar este tipo de síntomas. Oído externo, 1. Oído medio, también. Oído interno, ¿será que puede manifestarse por estos síntomas? ¿Qué dice? ¿Será o no será? Tal vez sí, doctor, por la otitis media igual que podría presentar. Por eso, tenemos una posibilidad. Podría ser oído externo, podría ser oído medio. Y yo les pregunto, ¿podría ser oído interno? Oído interno no tanto, tal vez solamente por una laberintitis, pero no. Para mí es más entre oído externo o oído interno. Ya, está bien, porque oído interno prácticamente nunca duele. Se manifiesta por síntomas deficitarios de sus funciones, que son audición y equilibrio. Entonces, frente a un dolor de oído, habría que plantear esas posibilidades. Oído externo, oído medio, dolor reflejo. Ahora, en este escenario sintomatológico y de antecedentes y de historia, viaje, aguas termales, podrían ser cualquiera de las dos, ¿ya? Cualquiera de las dos. Entonces tenemos que diferenciar, porque también imagínense que haya estado un poco resfriada, hace un cambio de presión en relación a su viaje y oído medio estaría con problemas. Entonces hay que examinar, hay que pasar a esta parte de la valoración, examen físico,
Primero siempre externo y luego pasan a la palpación o tracción del pabellón casi ya para una maniobra previa de enderezamiento del conducto para hacer la otoscopía. Pero se dan cuenta que la sola tracción del pabellón produce dolor y se fijan y a la entrada del conducto auditivo externo encuentran eritema, edema, secreción purulenta. De modo que con este aspecto que ven aquí, así más o menos, no tolera o no toleraría una otoscopía seguramente, ¿no? Si ustedes ven este grado de oclusión, signos inflamatorios, secreción y apenas tracciona el pabellón y ya empieza a doler, tendrían que dejar la otoscopía en veremos. Pero ya con estos antecedentes y examen físico yo puedo plantear y dilucidar esa duda que tenía, oído medio, oído externo. Indudablemente que los signos que estoy viendo me orientan hacia oído externo. Esto es lo que se llama otitis externa difusa. Es una inflamación superficial inicialmente de la piel del conducto auditivo externo. Generalmente es una inflamación superficial que ocurre en circunstancias de exposición a agua contaminada, habitualmente en forma prolongada. Esto es baño en piscinas. Por eso esta patología es muy frecuente en el trópico. O en personas que están acostumbradas a permanecer en una piscina por mucho tiempo. Por eso también se llama otitis externa de los nadadores o de las piscinas. Un cuerpo extraño que pudiera provocar alguna lesión en la piel también podría ser la puerta de entrada, un traumatismo. A veces vemos esta condición en forma recurrente en personas que tienen una patología previa de base, como el eczema, que vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué gérmenes? Podemos encontrar gram negativo como Pseudomonas, Proteus coli, puede ser, o también podemos encontrar gram positivo, sobre todo estafilococo dorado. Esto tienen que tomar en cuenta porque van a necesitar en el tratamiento. Y las formas clínicas van desde las formas leves hasta las muy severas. Ahora, incluso las formas leves, como estamos viendo acá, no es tan leve esto. Está muy difusa, toda la piel del conducto, la membrana timpánica íntegra no participa de este proceso, está con un poco de detritus, pero el proceso es fundamentalmente de conducto. Aquí vemos una etapa más avanzada, ya más edema, conducto más estrecho, mucho más estrecho y ya ocluido. Etapas entonces, ¿no? Pero cualquiera que sea la etapa, dolor como síntoma predominante, otorrea, puede tener también prurito, sensación de oído tapado el paciente. Y los signos, los que ustedes vieron, eritema, que no necesariamente está tan afuera, pueden hacer una otoscopía y encontrar cambios inflamatorios a veces muy pequeños, edema, secreción purulenta y cuando tratan de movilizar el pabellón, dolor. Y viene el punto del tratamiento. ¿Cómo tratamos a estos pacientes? Primero, calmar el dolor, desde luego. Pero aprovecho el tema analgésico para decirles que aquí no tienen cabida las gotas analgésicas. Ustedes tienen que usar analgésico sistémico, oral o parenteral. Antibiótico tópico en forma de gotitas sí puede servir en los casos leves, iniciales. ¿Ya? Ustedes administrando analgésico o antiinflamatorio, que también tienen la mayoría de efecto analgésico, más antibiótico tópico por una semana, 3 gotitas 3 veces al día, o 4 gotas 3 veces al día, o 4 veces al día, van a solucionar. En los casos más avanzados, cuando hay edema, oclusión del conducto, inclusive la administración de las gotitas no va a ser tan fácil y el proceso ya está más avanzado. Entonces ahí tienen que pensar en antibiótico amplio espectro sistémico, mínimo 7 a 10 días. Mínimo. En sus textos van a encontrar este otro procedimiento terapéutico, que es la limpieza, succión, aspiración del conducto. Eso está reservado para cuando hay condiciones muy óptimas. Microscopio, succión, condiciones de asepsia adecuadas, etc. Entonces, esta es la base de su tratamiento y
es una patología muy frecuente que tienen que solucionar. Doctor, Dime. también había leído sobre que se podría administrar lo que son corticoides por la inflamación, pero esto no provocaría una sobreinfección. Mm, mm. Se usan en forma tópica, que habitualmente las gotas tópicas antibióticas tienen corticoide. Ahora, corticoide sistémico, no, yo pondría en duda eso y reservaría tal vez para los casos con mucho edema, mucha inflamación. No, como arma de primera línea en su arsenal, no. Pero si viene con el antibiótico tópico, no, no hay problema. Está bien, Otro doctor, caso. gracias. Doctor, una consulta. También en el caso de Pseudomonas decía que se podía utilizar ácido acético en el caso de... Acidificar el conducto va a tener ese efecto que tú dices y va a inhibir la proliferación de las bacterias, eso es cierto. Eso es cierto, pero no van a necesitar. Les voy a mencionar al final de la clase cómo pueden acidificar el conducto de otra forma. A ver, tenemos otro caso. Un joven de 22 años, podría ser un estudiante de medicina, y lo mismo, dolor de oído izquierdo, y ustedes tienen que preguntar tiempo de evolución, 24 horas, preguntan además relación causal y encuentran que sí es un paciente manipulador del conducto, con cotonetes y otros objetos. Entonces, posiblemente una otitis externa, pero la otitis externa como diagnóstico así, a secas, no nos sirve. Tienen que ponerle un apellido, ya sea difusa o podría encontrarse con un caso como el que van a ver. Pasamos al examen físico para aclarar, ¿no es cierto? Y nos encontramos con que el conducto está con signos inflamatorios muy localizados, una protuberancia, inclusive si ustedes ven con detalle, aquí hay un poquito de líquido, muy superficial, una pequeña pústula, pero el resto, la pared anterior, la posterior, el piso, están bien. Entonces, esto es lo que se llama otitis externa localizada, que no es otra cosa que el forúnculo o furúnculo, que ocurre siempre en el tercio externo, porque solo en esta porción del conducto hay pelitos, no en el tercio medio ni en el tercio interno. Entonces, a partir de un folículo que se inflama, se infecta, foliculitis, pasamos a perifoliculitis con una pústula y a veces un pequeño absceso. Esto es muy doloroso por la ubicación, la sensibilidad del conducto. Consultan muy precozmente los pacientes y eso tiene una implicación que si ustedes hacen un tratamiento médico adecuado, calmando el dolor por vía sistémica, antibiótico sistémico antiestáfilo. ¿Por qué? Porque el estafilococo es el germen productor de esta lesión. Y estaríamos hablando de qué antibiótico específico. Depende. Diga. No le iba a decir el antibiótico, doctor. Dependiendo, podría ser tal vez una meticilina o Sí, cefalosporinas de primera generación. caro, poco acceso, primera línea antiestafilococo. Es el viejo conocido o la vieja conocida cloxacilina o dicloxacilina, así de simple. Dosis adecuada, tiempo adecuado, analgésico y la mayor parte de las veces van a solucionar. Porque ya les digo que consultan muy precozmente. Raras veces van a tener que hacer incisión y drenaje. ¿Mm? Raras veces, porque para ameritar una incisión y drenaje la lesión tendría que ser suficientemente grande y no haber respondido al tratamiento médico. Bueno, entonces no se queden con otitis externa. ¿Qué tiene este paciente? Otitis externa, doctor, no me sirve. Tienes que decir difusa o localizada. Eso es lo más frecuente. No es la única forma de infección, pero lo más frecuente y tienen que solucionar. Así estén en provincias, no hay especialista, ustedes tienen que solucionar. Diferente es este caso donde ven una oreja, un pabellón con signos inflamatorios muy importantes, edema, hiperemia, y acá en esta región ven esta zona negra que en medicina significa tejido desvitalizado necrótico.
¿Mm? Es una infección del pabellón con necrosis. ¿Qué es esto? Esto es una otitis externa necrotizante. Esto no es frecuente, ¿ya? Pero cuando ocurre es una situación muy grave que ustedes tienen que aprender a reconocer y derivar. Esto no lo van a tratar ustedes. Esto necesita ir a un hospital, que lo vea un especialista. Vamos a ver por qué. Es altamente destructiva, invasora, compromete el hueso, el cartílago, celdillas mastoideas, los tejidos blandos periauriculares, y por tanto evoluciona mal, tórpida la evolución, mal pronóstico. ¿Y por qué será tan grave? Porque el terreno donde ocurre habitualmente es enfermedad de base como diabetes o inmunodeprimido. Entonces, es una otitis externa difusa, o a veces parte como localizada, pero se extiende, en un terreno abonado. Entonces, no para. Esto progresa hacia peor. Si ustedes tuvieran una otitis externa difusa en un paciente sano en la provincia y no son capaces de solucionar el problema, de darle un buen tratamiento, el paciente va a sufrir un par de semanas, pero va a ser un proceso al final autolimitado. Generalmente. En cambio, en este terreno esto va a peor y peor y peor y peor. El germen involucrado habitualmente es Pseudomonas y clínicamente es como una otitis externa que es completamente rebelde al tratamiento habitual y cada vez empeorando. Mucho dolor. Y al examen lo típico es encontrar los signos inflamatorios de la región, más tejido granulatorio, que están viendo aquí ustedes, un tejido que se produce por la inflamación, que no ocurre sino en esta forma de otitis o necrosis. Entonces, estos pacientes necesitan tratamientos intensivos de su enfermedad de base, de la otitis externa necrotizante, dirigido a Pseudomonas. Hay que hacer cultivos, de todas maneras, pudiera ser un germen diferente. Poco probable, pero igual hay que estudiar. Todo eso se da en un ambiente hospitalario. Y en un ambiente hospitalario se va a hacer un tratamiento médico intensivo, como les decía, de la enfermedad de base, compensarla, y de la infección, antibióticos 1, 2, parenterales, altas dosis, eso se hace en el hospital. Y aparte en el hospital, el especialista va a ver en qué momento entra quirófano a hacer un aseo quirúrgico. El tejido necrótico, secuestros óseos, todo eso hay que eliminarlo. Obviamente, el quirófano va a entrar previa tomografía. Entonces se dan cuenta que es un escenario donde no corresponde hacer un tratamiento ambulatorio ni heroico con falta de recursos. No, eso tienen que derivar. Entonces, reconocer y derivar, felizmente, no es tan frecuente. Otro caso con signos inflamatorios, fíjense que en los 2/3 superiores del pabellón, no el lóbulo, inmediatamente uno piensa que hay acá arriba que no hay en el lóbulo, eso es cartílago y pericondrio, y esto es una pericondritis condritis, es una infección del pericondrio y o del cartílago a partir de un punto de entrada, en este caso, un intento de piercing en malas condiciones. Entonces, consecuencia de infecciones de tejidos adyacentes, podría ser una otitis externa en un paciente, como les decía, inmunodeprimido, traumas que pueden ser accidentales, a veces quirúrgicos, quemaduras térmicas por frío también, y típicamente lo que ustedes vieron, paciente con dolor y signos inflamatorios localizados a la zona cartilaginosa del pabellón. Y esto es importante, a veces en medio de la condritis y pericondritis se producen colecciones purulentas subpericóndricas. ¿Qué es esto? Entre el pericondrio y el cartílago. Y se deben acordar ustedes que el cartílago no tiene irrigación, no tiene vasos. Se nutre por difusión a partir del pericondrio. Entonces, si hay un proceso de colección líquida purulenta o hemática, también puede haber un no pericondritis y condritis, sino es un otro proceso, un hematoma
pericóndrico o trauma. Bueno, en ambos casos le quitan al cartílago la posibilidad de nutrirse y eso en un plazo de 48 horas ya empieza con una importante necrosis y eso lleva a posterior deformidad que hay que evitar. Fíjense, este caso también similar, puerta de entrada, hay pericondritis, condritis, pero la tumefacción a mí inmediatamente me dice, aparte, hay posiblemente un absceso subpericóndrico. Y si no drenan, esto va a curar a la larga con bastante fibrosis, ya el esqueleto cartilaginoso no existe ahí y se ve una estructura amorfa, o por lo menos sin la forma original. Y esto el paciente no lo perdona. Bueno, el tratamiento tiene que calmar el dolor, no lo estamos mencionando acá, antiinflamatorio también, pero sobre todo antibioticoterapia sistémica cubriendo pseudomonas y estafilococo dorado. Y pensar en diagnóstico precoz de colecciones purulentas para evitar secuelas. Esta es otra paciente que la ven ustedes álgida, afectada. Vemos signos inflamatorios en el lóbulo, ¿no? Hacia arriba, miren, curioso. Y preauricular. Hay eritema y solevantamiento. Esta es una lesión roja y solevantada con un borde neto, muy típico de esta lesión. Esto es lo que se llama erisipela. Bueno, en casos más avanzados la lesión obviamente es más extensa y se producen ampollas de un contenido seroso, que también se llaman flictenas. Entonces, es una dermitis superficial estreptocócica que se extiende a regiones vecinas por vía linfática. Hay otras dermitis estreptocócicas que adoptan formas clínicas muy diferentes, pero eso es porque la extensión se produce por vecindad simplemente, por contigüidad. En cambio aquí es una lesión que se extiende por vía linfática, por eso da ese aspecto clínico tan típico de lesión enrojecida, bordes netos, con flictenas. Los bordes a veces son descritos como serpiginosos porque se parecen a la sinuosidad que hacen las serpientes, con gran compromiso del estado general, por supuesto, y una vez que ven una vez, ya tienen que aprender a reconocer las siguientes y tratar. Responde bien a penicilina, ¿ya? O si hay alergia a penicilina, pueden usar, por ejemplo, un macrólido, pero siempre con esta observancia de tiempo adecuado, dosis adecuada. Cada vez que hablamos de antibiótico, dosis adecuada, buena selección del antibiótico, espectro adecuado, dosis adecuada y tiempo correcto. Entonces aprovecho de recomendarles que tienen que estudiar ustedes familias de analgésicos, familias de antiinflamatorios. Muchos antiinflamatorios tienen un potente efecto analgésico, o sea que no necesitan usar analgésico y antiinflamatorio. Pueden escoger una de las dos alternativas. Tienen que dominar antibióticos, familias de antibióticos, y además es bueno que conozcan antiinflamatorios esteroidales, corticoides, porque estos medicamentos los van a recetar todos los días de su vida y tienen que conocer, como les decía, el espectro, la dosis, efectos colaterales, interacciones. No se necesita saber todo el repertorio, pero tienen que escoger ustedes de acuerdo a cómo vean el uso frecuente, uno o dos de cada familia, y esos tienen que dominarlos. Acuérdense que ahora los pacientes están acostumbrados a automedicarse o reciben polimedicación. Entonces ustedes tienen que saber qué efectos colaterales o qué efectos de interacción pueden tener. Bueno, esta es una lesión que todo el mundo la reconoce a simple vista. ¿Cómo se llama esto? Impétigo. Impétigo, ¿ya? La tendencia es a llamar a esta lesión sarna, ¿ya? Pero no es una sarna
la sarna, la sarcoptosis, es una lesión que raras veces tiene esta localización, generalmente abdomen, antebrazos, extremidades, y se sobreinfecta por bacterias y puede adoptar esta forma, digamos, como infección, como sobreinfección. Pero esto es bacteriano y se llama impeti. Muy frecuente, puede estar en pabellón, periauricular, en otras regiones del cuerpo también. El paciente va rascándose y se inocula en otras partes del cuerpo. Lo van a ver muchísimo en los consultorios periféricos. Tiene que ver con condiciones de aseo, de hacinamiento, de contagio entre hermanitos. Entonces lo van a ver muchísimo. Es una dermoepidermitis bacteriana, estafilocócica o estreptocócica o mixta, y que típicamente forma vesículas. Las lesiones iniciales son vesiculares, y estas vesículas, que tienen un contenido seroso, drenan, se rompen y forman unas costras duras, como las que han visto ustedes, que parecen miel seca, por lo tanto, le empezaron a llamar los médicos melicéricas. A eso se refiere. Muy adherentes, muy frecuente en niños. Y el tratamiento, que es lo que más les interesa. Cuando es una lesión aislada, única, ¿ya? Y las condiciones de la familia dan para indicar tratamiento tópico, entonces se hace un aseo inicial con suelo fisiológico, agua oxigenada, inclusive se puede utilizar agua hervida entibiada en provincia, no habría problema. Limpian bien, descostran y luego aplican una pomada antibiótica, hay muchas, no hay problema con la sensibilidad. Y esto se hace, al principio hay que hacer siempre, pero a los pocos días ya está plana, limpia y solamente tienen que aplicar la pomada. Pero desde que yo era interno, vi que esto puede ser un problema cuando llega una paciente con un niñito, tal vez ni siquiera consulta por el impétigo, consulta a la mamá por alguna causa y ustedes ven que tiene un niño en brazos con impétigo, el hermanito mediano con impétigo, difuso, diseminado, y el más grandecito igual. Indicarle a esa mamá que tiene que ponerle pomada 3 veces al día a los 3 chicos es imposible. Felizmente, también me di cuenta en esa época y también me enseñaron que como son gérmenes comunitarios, estos son bastante sensibles a penicilina. Si hay problemas de tratamiento tópico, penicilina benzatínica, una dosis de acuerdo a peso y ahí se termina. La experiencia es esa. ¿Ya? Inclusive a veces sin este paso. Directo esto y ya. Lo ideal es, obviamente, hacer por lo menos una primera vez una limpieza. Ya que vemos signos inflamatorios en el pabellón, alguien podría decir perigondritis, condritis, no está afectado el lóbulo, pero otro podría decir, no, aquí yo veo una pequeña vesícula, aquí se rompió, el contenido se ha secado, aquí hay una especie de costra, tal vez una pústula, aquí sí costra. Y este aspecto clínico les tiene que hacer pensar en otra etiología. Esto es una otitis externa viral, y se dice que la erupción es variceliforme, vesículas de contenido seroso. Y estas vesículas se rompen, forman después costras, y típicamente hay lesiones en diferentes estados de evolución, que es típico de la varicela. Y esto es herpes zóster óptico, producida por herpes zóster o varicela zóster, también se llama. Tiene este tipo de erupción en el conducto y o pabellón. Aquí el diagnóstico por examen. Ustedes con un examen prolijo tienen que ser capaces de diagnosticar.
Cuando aparte de la lesión local hay compromisos de pares craneanos, que a veces hay, octavo y séptimo, parálisis facial, hipoacusia, síntomas vestibulares, se habla de síndrome de Ramsay-Hunt. Es importante que lo reconozcan porque aparte del tratamiento sintomático, aquí no tiene cabida el antibiótico, sino antiviral. Dosis adecuada, dosifican 5 a 7 días y soluciona el problema. A veces en el oído, porque el paciente consulta rápidamente, siempre el oído que el paciente no lo ve muy bien y le duele, conduce a consulta precoz. En casos más avanzados es más típico el herpes zóster, como en este caso. Fíjense que hay lesiones en diferentes etapas evolutivas. Eso es típico de la varicela y del herpes zóster óptico. Y en otras regiones del cuerpo, la típica distribución en una dermatoma. Y ese es el tema de hoy día y tenemos espacio para sus preguntas. Buenos días, doctor. En la otitis externa difusa puede ocasionar osteomielitis y posteriormente podría afectar a lo que son algunos pares craneales. Sí, pero no la otitis externa difusa habitual, sino la otitis externa maligna. ¿Y en esos casos solo derivamos o nosotros podríamos tratar? Si no hay posibilidad de derivarlo, va a tratar, pues. Van a tener que tratar pensando en pseudomonas, tal vez convendría que cubran un poco más del espectro, pero habitualmente es pseudomona, parenteral, a alta dosis, y el problema es ese, que a veces puede requerir aseo quirúrgico, y para eso tú tienes que tener una tomografía que te diga exactamente hasta dónde está comprometido. Entonces se hace una intervención quirúrgica de limpieza. Y eso es más complicado. Es decir, no lo vas a poder hacer. Por eso es que es urgente derivarlo. Y son pacientes que por la patología de base rápidamente se descompensan. Su patología de base entonces descompensa más todavía. Y va a ser un paciente difícil de manejar. Y ahora, sobre todo, habrían que, si yo estuviera en provincia y hubiera imposibilidad de trasladarlo, por lo menos haría, digamos, llenaría los formularios de transferencia, haría todas las gestiones para que se transfiera a otro servicio. Ahora, si habiendo hecho todo lo posible para transferirlo, no se puede transferirlo, por lo menos yo voy a tener el resguardo. Acuérdense que ahora hay mucha situación de demanda, de descontento de los pacientes. Lo primero que van a decir, no van a valorar tu trabajo así como un esfuerzo heroico. Van a decir, usted debía haber derivado, pero es que no se podía y por esa razón yo no llené el formulario. Error. Tú haces todo el procedimiento como si lo estuvieras trasladando. Ahora, no se trasladó a pesar de que tú indicaste, de que tú llenaste y solicitaste, eso ya escapa de tus manos. Eso ningún juez va a poder objetar. Tú vas a ir y vas a decir, yo hice todo lo posible. Ahora, falló la gasolina, el chofer no fue encontrado, ese es otro problema. Ya no es responsabilidad tuya. Está bien, doctor, gracias. Y en caso de que exista necrosis, ¿podríamos hacer algo? Quizás quitar el tejido desvitalizado. Acuérdate que esto es altamente invasivo hacia la profundidad. Entonces tú, indudablemente que estás tratando algo que se ve, pero es la punta del iceberg. No estás yendo a la lesión en su integridad. Ese es el problema. Claro Está que bien, tú doctor, gracias. podrías, llegado el caso, decir, yo hice todo lo posible por trasladarlo, no se pudo,
humanamente yo pedí, no me hicieron caso, o la ambulancia estaba mal, lo que fuera. En esa circunstancia tal vez se podría justificar. Está bien, doctor. Gracias. Doctor, en el caso de pacientes que utilicen audífonos, estos pueden tener como factor predisponente, bueno, podría ser un factor predisponente para causar otitis externa crónica. No lo vemos, teóricamente podría ser, pero vemos otra patología que vamos a tratar en la próxima clase. La próxima clase vamos a tratar otras formas de otitis externa. Una se llama eczema y la otra se llama otomicosis. Eso sí lo vemos en relación a audífonos. Pero otitis externa difusa vemos más en relación a manipulación o exposición a agua contaminada, exposición prolongada al agua. En los baños termales es típico que el agua le quite a la piel absolutamente toda la capa protectora de grasa, de cera, y esa piel queda macerada. Si ustedes han ido alguna vez a una piscina de agua temperada o han estado en el trópico, yo lo he hecho en Chaquí, en el trópico, en el colegio, en la escuela, y no estábamos una hora en la piscina. Estábamos toda la mañana y toda la tarde. Entonces, en esas condiciones, en Chaquí yo me acuerdo incluso, como anécdota les cuento, que fuimos cuando estábamos en sexto de primaria. ¿Conocen Chaquí? Más o menos. Bueno, son piscinas termales, aguas termales calientes. Toda la mañana, toda la tarde, hasta que nos sacaron de la oreja. Así. Y lo increíble es que yo me acuerdo hasta ahora que varios de nosotros veíamos nublado, así, veíamos como a través de una tela, y interpretando qué puede haber pasado años después ya como médico, yo me imagino que lo que se ha producido es algún tipo de edema de la conjuntiva. La exposición a agua posiblemente, no sé realmente cómo será la constitución química, no sé si serán hipertónicas, hipotónicas, pero ha debido conducir seguramente a edema. Al día siguiente estuvimos bien, por suerte. Entonces, esas condiciones son las que provocan condiciones de conducto propenso a la infección. Y peor si el agua de la piscina está sucia. Está bien, doctor. ¿Y el tapón ceroso también podría ser una causa No, o no? la cera es un factor protector. ¿Ya? Vamos a tratar el tapón de cera en una clase especial para el tapón de cera, que es la subsiguiente. Está bien, doctor. Gracias. Bueno, en eso vamos a quedar por hoy día y ya saben cuál es el tema para la próxima. Revisen y nos vemos de aquí a una semana. Hasta Que les luego, vaya- Doctor. que les vaya muy bien. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Abríguense, cuídense. Ujú. Luego.